Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos la clase de historia sobre los romanos y los griegos. Estamos ya finalizando, ya nos queda poquito para poder terminar de estudiar estas dos culturas tan importantes para todos nosotros. ¿Están listos? Comenzamos. Voy a compartir la pantalla para empezar a hablar un poquito. Primero que nada voy a explicarles las actividades que tienen que realizar en su cuaderno de historia. Claro, como siempre, les recuerdo que deben poner la fecha, poner el título y todo eso. Y aquí les hice un esquema para recordar aspectos importantes de las dos culturas. Estas dos culturas descienden de ciertos pueblos antiguos, de los cuales el que más conocen ustedes es los egipcios. Pero también había otra cultura muy importante en esa zona del Mediterráneo, que eran los fenicios y los cartagineses. Todos ellos dan inicio a lo que es primero Grecia, después cae el imperio griego y asume el imperio romano. Aquí tenemos un resumen que involucra todas esas cosas que fuimos viendo durante el mes de junio. Dentro de las actividades que ustedes tienen que leer y analizar el caso de Claudio, que está en la página 116, para ayudarlo, porque él quiere viajar a la zona donde queda Grecia y queda Roma. Y él quiere que ustedes lo ayuden a hacer esa actividad previa al viaje. Para eso van a realizar la actividad de la página 117. Para esto yo necesito que ustedes presten atención a lo que les voy a explicar. Después, hoy o mañana o dentro de unos días van a pensar de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, que les ha ido muy bien, ya han estado muy motivados con las actividades, van a hacer su proyecto de investigación sobre algo que les haya llamado la atención, que ustedes quieran profundizar un poquito más. Y aquí me van a escribir que desean investigar, por qué quieren investigar eso y para qué lo van a investigar. Aquí ya tenemos explicada ya la guía. Esta es la guía de actividades de esta semana que la tenían que hacer el día de hoy. Empezamos con la presentación de explicar en qué consistió la vida en Grecia y en Roma. Vamos a esperar un momento que a veces esto se demora en empezar. Espérense un momentito que no está puesto en la página inicial. Como les decía, vamos a ver hoy aspectos de Grecia y Roma, pero ya no van a ser aspectos puntuales, sino que es un resumen de lo que hemos visto durante la unidad. ¿Para qué? Para poder llenar el cuadro de semejanzas, diferencias y cosas que compartían las dos culturas. Vamos a empezar por las semejanzas. Entre ellas, la primera semejanza y importante es el espacio geográfico. Ambos se ubicaban en el Mediterráneo. Aquí está el Mediterráneo y esta es la cultura griega, y aquí está el Mediterráneo y esta es la cultura romana. Si podemos ver, Roma inicia aquí y se va expandiendo, 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 expandiendo y toma a la cultura griega, la invade, la toma para sí, queda bajo su poderío y sigue avanzando, avanzando, avanzando. Aquí en esta zona eran los fenicios, de los que les hablé antes, que forman parte de, como decir, los padres de estas culturas. Después avanzas a esa zona y invade Egipto, que también forma parte de lo que fueron las culturas, y luego invade toda esta zona del norte de África, que en esta zona se encontraban los cartagineses. Por eso es que se dice que los cartagineses, los egipcios y los fenicios son como los padres de la cultura griega y la cultura romana. Ambas culturas se ubican en la zona templada del planeta, así como nosotros en Chile, así que el clima es muy parecido. Claro que ellos viven a orilla del mar y entonces tienen todas esas características de haber crecido a la orilla del mar. Para nosotros es bastante parecido aquí en el sur porque nosotros tenemos el mar también muy cerca. El clima templado, con 4 estaciones, con periodos sin frutos, periodos de cosecha, para hacer fructífera. La única diferencia es que el Imperio Romano tenía más valles, más territorio para poder sembrar, y por eso desarrolló como primer y principal
material de exportación o sí, producto de venta, el trigo, cosa que no le pasó a los griegos. Los griegos tenían otro tipo de territorio. Los dioses eran los mismos, lo único que cambiaban de nombre. ¿Por qué digo los mismos? Porque cumplían las mismas funciones. Tenían un dios principal, que era Plutón en el caso de uno y en el otro Zeus, y se encargaba de ser el padre de todos los dioses, y para ellos los dioses estaban en un lugar especial, fuera del territorio, en el cielo, y ellos, perdón, Júpiter era el dios principal de los romanos, y Zeus el de los griegos. Y eran los creadores, para ellos los creadores de todo el mundo, de todo lo que existía, eran sus dioses. En la educación, los romanos asumieron la educación griega, que se basaba en estar dirigida exclusivamente a los varones. Los varones recibían educación en ciencias matemáticas, filosóficas, oratoria, derecho, para dedicarse a la vida pública, para dedicarse a labores del Senado, para dedicarse a labores militares, recibían formación militar. En cambio, las mujeres estaban destinadas a una educación doméstica. La educación doméstica iba dirigida a que aprendieran a manejar una casa, aprendieran a hacer labores propias de la crianza de los niños. Ambas culturas tenían también semejanza en su desarrollo arquitectónico, lo hermoso de sus palacios, de sus anfiteatros, de las esculturas humanas. Les preocupaba mucho la perfección del cuerpo humano y los baños públicos en donde utilizaban técnicas, en el caso de los griegos y los romanos, cerca de los volcanes para tener aguas calientes que vienen de las aguas termales que producen los volcanes. Con respecto a cosas similares, también encontramos el teatro. En esa época no existía ni internet, no existía la radio ni la televisión, por lo tanto, el principal mecanismo de diversión del público, de la gente, de las ciudades, de todas las clases, era el anfiteatro. Y ahí se representaban obras de tragedias y obras de comedia. Eran muy populares las comedias. Para la cultura griega y romana fue muy importante el comercio a través del mar. El mar les daba velocidad y les permitía manejarse con distintos lugares alrededor del Mediterráneo, que ellos pensaban que era el único mar. En aquel momento no se sabía que la Tierra era tan grande y que tenía más continentes y tenía más extensiones. Esto ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. O sea que ellos tenían conocimiento de la zona alrededor del mar Mediterráneo donde se ubicaba. La dieta para las dos era igual, la dieta mediterránea. Compartían el mismo tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque dado que están en la misma zona climática y además en la misma zona geográfica. Aquí estaba Grecia y aquí estaba Roma. La única diferencia es que Roma se expandió hacia más lugares y tuvo más diversidad en lo que respecta a la agricultura, a la ganadería y a la minería. Ahora vamos a ahondar en las diferencias. Las diferencias entre ambas vienen dadas porque los griegos tuvieron más dificultades con respecto al tipo de territorio que tenían, entonces la agricultura la practicaban, pero era de sustentación para mantenerse ellos. Para el comercio desarrollaron mucho lo que fue el comercio marítimo y la artesanía. Los romanos, en cambio, pudieron extenderse. ¿Por qué? Porque su territorio fue más grande y aquí encontramos pues cómo se ampliaron en lo que fue la ganadería, la agricultura, con respecto a la minería de materias primas en las provincias. Todas las provincias de Roma desarrollaron mucho la venta de metales, elaboración de cosas de metales, espadas, carros, armaduras, utensilios. Y el haber elaborado vías terrestres y marítimas les permitió ser un imperio muy rico. ¿Por qué? Porque se podían manejar llevando los productos, ya sea por tierra, por sus calzadas o por mar. Acá les acabo de poner para que vean cómo era el relieve de Grecia, que no era tan favorable como el de Roma, entonces tenía muchas montañas. Entonces eso hacía como debilidad lo de la construcción de las carreteras, era más costoso, entonces ellos usaban casi exclusivamente el mar para comunicarse.
Y para el cultivo también era complicado, pero sin embargo lo desarrollaron bastante bien. La cultura griega fue una cultura muy importante por los avances en matemáticas, en ingeniería, en filosofía. En cuanto a las construcciones, el primer faro que hubo, se hizo el faro para avisar a los barcos para que no chocaran contra las islas, fue el faro en la cultura griega. Aquí tenemos la Acrópolis, sus construcciones, ellos aprovechaban el relieve del terreno, se adaptaban a él y construían sus ciudades. Aquí arriba, en el Partenón, ellos decían que era el hogar de los dioses. Y el tipo de teatro que construyeron, que fue una innovación, es una cosa maravillosa aún en la actualidad, ese sistema de gradas y subidas usando las pendientes de los terrenos, se llamaba epidauro. Los romanos también se adaptaron al terreno, pero influyeron más, crearon aportes, hicieron aportes y avances importantes con respecto a las calzadas, a los acueductos, a los puentes que hicieron para llevar sus carreteras, porque usaban mucho la carretera para manejarse dentro del imperio. Por lo tanto, se puede decir que ellos se adaptaron, pero modificaron el paisaje. Usaron los avances de ingeniería que aportó la cultura griega para crear sus molinos a través del agua, creando con este sistema de poleas para moler sus cereales, distintos cereales para transformarlos en harina y poder hacer los productos. Ellos fueron exportadores hacia todas las zonas del imperio de trigo, y el trigo es muy importante porque con el trigo se hace el pan. Aquí tenemos también otra cosa innovadora en los romanos, que era la iluminación de las ciudades a través de antorchas. Y los carros para los soldados y los carros para el transporte de alimentos. Cuando vemos la cultura griega y decimos, bueno, ¿y por qué cayeron si eran tan importantes, eran tan inteligentes y todo eso? Bueno, las disputas internas. Habían dos polis muy importantes, Atenas y Esparta, y siempre estuvieron como peleando quién iba a manejarse o quién iba a ser la más poderosa, y eso los debilitó y produjo su caída posteriormente y que los romanos los invadieran. Ya con esto puedes hacer tus actividades de la página 116, en donde la tienes aquí, te preguntan qué color es. De color rojo, las características que tienen que son solamente pertenecientes a la cultura romana. De color verde, las características que tienes ahí escritas correspondientes a la cultura griega, y de azul, las características que consideran que ambas comparten. Tú las vas a pintar y la semana que viene, en la guía no, esta semana, el miércoles, en las guías que van a ir esta semana, va a ir un video para que autoevalúes tu trabajo. Yo espero que todo, con esta explicación, puedes ver el video varias veces y todo, vas a aclarar las dudas que puedas tener al respecto y salgas excelente, no tengo duda de ello, porque ya este es algo que venimos trabajando hace tiempo. Lo que más me resta es decirte que éxito, y el miércoles va el video para que autoevalúes tu trabajo en esta unidad y ya estés pensando en qué cosa quieres investigar. ¿Mm? Éxito.